metiendo los gordos en la furgo. Sí, pues yo tengo que sacar la comida. ¿Ya estás con la camarita? ¿Ya estás con la camarita? Estoy con la camarita. Le voy a poner una a la furgo, además. ¿Sí? Sí. Ah, qué guay. Tienes Voy a poner una... GoPro en la Tienes furgo, una... Ah, claro, qué guay. Yo lo había pensado antes, pero he dicho, va, seguro que no, tampoco hace falta aquí volverse loco. Si es que, mira, tío, esto no te parece muy profesional. Tú fíjate, es campeón de billar, o sea, de todo. De Polonia viene. Además, El mejor... cada taco lo uso en un continente. Sí. Y no puedo confundirme porque si no la cago. Esa es de las cosas de jugar mucho. No me acuerdo. Bueno, que te vengas cuando termines de cagar. Y no llegar al momento de... Tranquilo, tú tranquilo, ¿vale? No te agobies, por favor, ¿eh? Que podamos montar cosas. Toma, Sí, sí, pero el tema es eso, hay que aprovechar la altura. Que nos entre... Eso no lo metas allí que no cabe. No, aquí yo creo que va a ir bien los Poner hierros. aquí. Los hierros de pan que lo tomamos ya no puedo. Muy simbólico, lo tienes grabado. Vuelve a abrirlo, vuelve a abrirlo. Exactamente, exactamente. Ábrelo y Muy vuelve a simbólico. cerrarlo, que Coño, lo he de llegado esa- tarde. Ay. A ver, dale. ¡Vamos, chicos! Hasta toda la mañana, Cocinero no hay. Cocinero lo voy a hacer Lo yo. tienes aquí. Se ha rajado al final, en el último No te momento. preocupes, aquí No pasa nada, si era más que nada porque... No, sí, yo ya tengo el... habéis contado, digo... Era la mayor ilusión que yo tenía. Vas a comer, vas a ser todos los días puchero, pero vas a comer bien. Los sobatengas se convierten en... Es que no quepo más. ¡Los Manolos! Pues le han cabido a la furgoneta, lo habéis visto. Yo creo que no lo había metido tantos litros nunca. 70 y... Espera. 70 y... No, Por la mañana... caravana. Es que no he podido ni probar. ¿Cómo? Era estos, ¿no? Encima, claro. Sí, pero voy a dar la vuelta. Estaba todo organizado porque la carrera empieza a 1 hora. Pues nos hacía gracia y aquí pensábamos que la sanguchera no iba a haber. Pues nos hacía gracia traerla para los sándwiches, tío. Hay que hacer un vídeo para Belén. Bueno, luego lo hago. Este es Víctor. Este es Areta. Ahí está Javi. Y aquí está. Él cree que es el jefe. Pero una cosa, ¿por qué tienes el triángulo? Porque esto se toca. Esto es para cuando tenemos que ir a cenar. ¡A cenar! ¿En serio? ¿En serio? A ver, que Iñaki te Dile a esta que lo toque. lo ha puesto a 5 en la nevera. Intentamos sacar siempre todas las semanas un día, a veces 2, cuando tenemos concierto más. Pero claro, eso, pues tenemos hijos, tenemos trabajos y es más complicado. Ya verás cómo toca el triángulo. Mira. ¿Y quieres tocar eso? ¿Quieres que Areta toque? Yo toco el cuadrado. Mira, ¿eh? Y Javi toca el círculo. Mira. Dale duro, ¿eh, Areta? Pues más o menos hablamos todos los días por WhatsApp los 4, nos mandamos una canción, has escuchado esto, a ver cuándo quedamos, esta semana no podemos, qué rabia, yo qué sé. Yo siempre lo tengo en la cabeza. Yo no. A ver, dile adiós a Areta, José y a Víctor, venga. No, Adiós. Vale. Adiós. Adiós. Siempre es algo mejor que hacer que todo lo demás.
Bueno, menos que estar con mis hijos, que los quiero mucho. Ese es el tema de la pandemia, ¿no? Es que al Rubio le gusta el death metal, que se le va a hacer. Yo además he tenido la misma pareja, la misma novia, toda la vida, y entonces ella conoce perfectamente, ha pasado por todas las fases del grupo. O sea, aunque yo luego sea muy cortado, no lo transmita o no le cuente a la gente que toco porque soy muy tímido para esas cosas, sabe que para mí es una cosa que me llena mucho y que si estoy sin ensayar estoy como más amargado, más triste y que lo necesito. Nos pusimos a tocar. No había nadie en el local. Yo cuando no podemos ensayar una semana o con la pandemia que hemos estado sin ensayar, para mí la vida es un coñazo. O sea, yo necesito ir a ensayar y a tocar y a tomarme unas cervezas con Areta, con Víctor y con Javi y hablar de nuestras mierdas y espero que no acabe, vamos. Toquemos en el bar de la esquina o en el Vicente Calderón, me da igual. Es una relación en la que nunca ha llegado a ser profesional, no tienes el roce de un grupo profesional, que eso es lo complicado, es decir, la convivencia diaria y el dinero de por medio y intereses, no. Entonces es una pasión que compartimos. Y entra un yo en el local que es mi yo de disfrutar, de tocar, de componer, de hacer temas que molen para nosotros. Se quedan un montón de ellos míos fuera. El que entra en el local ese es el que me da un montón de energía para los otros, para los demás, ¿sabes? No sé si me explico. Voy a tener un añito, o sea, un año solo de tocar, y con eso ya seríamos felices, como una recompensa de decir, mira, pues tenemos un año en el que el disco suena un montón, tocamos un montón en sitios súper apañados, que viene gente, que le gusta, con ese añito creo que seríamos felices. Había 3 en el bar. Era mentira, había más. Bueno, había 7. Es vuestro récord de público negativo. Sí. Cervera de Pisuerga. No, fue peor. ¿Cuál? En Irún, bueno, pues ya... No, coño, en la que... Tenga. Venta de baños. Ah, en Venta de baños, sí. No, luego en el de... La verdad que no había gente. Ya, luego vino. Bueno, al principio no, pero luego sí, ¿no? Esto es 95. Víctor se cambia de casa, se va a Torrelodones, nos quedamos sin local y empezamos como a buscar sitios. Sale como de la nada, una especie de casa multiusos y tienen varias habitaciones que no usan para nada. 2, 3, 4... La cortina que la ponemos, ¿cómo a esta altura? Tenemos la suerte de que Víctor es muy manitas y enseguida tiene organizado en su cabeza cómo tiene que ser todo, que hay que comprar no sé qué, esto lo saco de aquí. Que habrá que raspar. Para quitar esta mierda de pintura. Eso me ha gustado. El momento más profesional ha sido cuando Víctor se ha acercado y ha empezado a tocar ahí, hecho esto es contrachapado, que ha cogido humedad y ahí le has impresionado. Se ha quedado flipado el tío. Ha dicho, hay un señor con este... empezaba a dar aquí un poco y decís, coño, es una lata, ¿sabes? Porque no es ni pladur ni nada, es una de contrachapado. Pues bueno, ese ha sido un nuevo comienzo en la vida de Batenga. Tener un local pues tan chulo y hacerlo... pues acondicionar una antigua oficina, sonorizarla, darle tu vidilla y demás, pues es un gusto. Y tener ahora eso pues es básico para un grupo. ¿Te vas a cagar ahora? Pero es que entre eso y utilizar el cúter... No, porque si es que esto va de la cárcel, ¿no? no se va a abrir igual. Tiene un pincho. Tiene un pincho. Ya verás qué diferencia. Se fabrican armas. A ver, ahí son 17. Yo pensaba que decías que era una más grande, más larga, más fácil para cortar. No, este es modelos asiáticos.
Venga, traer unas planchas, chavales. Que todavía no has empezado a recortar los paneles. Está un poco peligroso lo de utilizar la cuchilla así a pelo. La cuchilla esa es súper canija. En la cárcel los envuelve en trapos, ¿sabes? Es que es el mejor local que hemos tenido por situación, por precio y eso, y haberlo hecho nosotros. Si lo hubiéramos hecho con herramientas en condiciones y tal, un día. Con herramientas y con gente en condiciones. En un día. Si lo hubiéramos hecho contratando a más gente, no hubiéramos venido ningún día tampoco. Ya, pero no te queda así. Es como a ti te contratarías a alguien para que te lavara los dientes. Con mucho dinero de tu vida. Hombre, pues yo cuando me voy a acostar me gustaría que alguien me los lavara. Es igual con 15 años que con 40. Es la misma sensación. Y eso es lo que nos mantiene. El estar en el local y pasártelo de puta madre y ya está. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a casa y ver la tele o tal? No, pues vamos al local y nos lo pasamos bien. ¿Qué era la otra opción? ¿Ver la Champions? He estado con mis mejores amigos tocando durante años y encima creando cosas que puede ser una castaña o no, pero que a mí encima me llenan el alma. Entonces... Está todo más flipado con Eureka. Tu último y mejor fan. Tu último. Fan post-mortem, ¿no? Se gritan, se pegan, si no empujan ningún hombre llega. Se perdieron las buenas maneras entre tanta masa. Les recuerdo como un grupo que en cualquier momento podía... Y lo hablaba con amigos y con gente que no les conocía, porque eran pura energía, ¿sabes? Rock español, súper cañero, con la mala suerte de que nunca, de que nunca hemos ido a verles a un festival de la hostia de grande. Tenemos una maqueta nueva que acabamos de sacar, que es buenísima, ¿ves? Está mi padre por ahí. Y no sé, que nos la ha grabado José, que anda por ahí, que si alguien quiere comprarla, que venga por aquí. Son 3 euritos de nada, hombre. Bueno, va, la última en serio, ¿eh? Ibas a la cama y te flipabas y decías, joder, yo voy a llenar el Calderón. Pero no era el objetivo era el que había sido siempre, que era juntar, tocar, hacer la mejor canción que fuéramos capaces de hacer y que la gente flipara tanto como nosotros. No sé por qué, pero me recuerda muchísimo. Nos conocemos de muchos años desde el colegio, o sea, nuestra relación es mucho más de amistad antes que musical. Venga, tira esto. No os peguéis, no os peguéis. Bueno, yo con 15 años ya en tercero BUP me fui a Estados Unidos a estudiar un año. Y entonces yo quería comprarme una guitarra eléctrica. Como no me la iban a comprar, en Estados Unidos el dinero que me daban para comer, me dan $4 al día, pues yo me la ahorraba. ¿Ya has comprado la guitarra al final? No. ¿Y qué? ¿Por qué no? No sé. Porque no había tiempo para entrar. Ya, claro. La excusa del tiempo. ¿Pero qué? ¿Cómo que tiempo? Pero si tiempo hay para todo siempre. Y tú lo sabes muy bien. Me acuerdo de tener la batería ya en casa y era ya un no parar. O sea, esa explosión que es la buena, ¿no? Esa inquietud constante con la música, que una vez que empiezas, pues empiezas a escuchar la música diferente. Si hay una batería, yo me voy a comprar una guitarra eléctrica, no sé qué, pues nos ponemos a tocar. El primer grupo se llamaba Mente en Blanco, éramos Pablo, Álvaro de la Riva, César y yo, éramos 4. Yo no cantaba, por ejemplo, porque no pensaba que yo pudiera cantar, y entonces cantaba el que se sabía la canción. Ha sido un día duro para mí, un amargo día en el que dos... Pues muy gracioso, porque Pablo no es un showman
ni nunca he tenido esa personalidad. Y dentro del repertorio sí que había una canción que era con solo una guitarra. Y además era como un poco rapeada, vamos, muy gracioso. Algo que para cómo era Pablo, vamos, tenía muchísimo mérito. Tenemos un problema con el guitarrista, con César, un problema por amistad no musical, por unas tonterías de política de por medio y cosas que las mires con perspectiva, imagínate cómo las ves, de tonterías, y más para un grupo de amigos, o sea, no estamos hablando de Metallica y cuando echaron a Mustaine. Yo siempre he dibujado y sí, también jugado al fútbol, pero cuando empecé a tocar la guitarra sí que dije, joder, esto es lo que más me gusta de todo lo que hago. Yo tocaba con Javi todos los días en casa, sin parar. Y yo sabía que tocaba de puta madre, y mejor que yo, que me jodía un poco al principio, pero era así. Y entonces se quedaron sin guitarrista, y yo tocaba, y había otro chico que se llama Pablo Vieites, que también tocaba, y se les ocurrió una idea súper metalera de meter 3 guitarras, y entonces nos llamaron a Pablo y a mí de, oye, ¿queréis tocar? Y éramos 3 guitarristas, bajo y batería. Y ahí empezamos a tocar, y en nada la verdad es que nos empezaron a salir más cosas. Es algo muy atractivo, es que el escenario, ya no solo por la música, por lo que sea, pues está claro que tiene su poder. Nosotros estábamos alucinando con carpa, técnico de sonido, que nosotros ni sabíamos lo que era prácticamente, unos amplis enormes, batería insonorizada, nosotros alucinando. Y de repente empezamos a tocar una canción que era como la nuestra famosa de aquella época, que era Salto, y la gente empezó a cantarla. Y estuvimos como 2 años o 3 así un momento en blanco. Y llegó un momento que yo creo que Pablo, Víctor y yo lo veíamos como más claro y decíamos, joder, esto podemos hacerlo mejor. Pues más ensayos, dedicarle más tiempo, apretar más, y hay gente que pues le va costando más. Me acuerdo un día, estábamos ensayando y estaba Pablo Vieites así con cara mustia y tocando en una esquina tal, y dijo al final, yo creo que lo voy a dejar porque no quiero que el grupo me quite tiempo de estar con Ana, que era su chica. Ese mismo fin de semana nos llamó Álvaro y nos dijo, oye, yo también lo dejo. A mí, yo me acuerdo, me dio una pena, yo lloré un montón. Se derrumbó, fue la vez que peor le he visto en su trayectoria musical, porque creía que se acababa aquello que creía que iba a ser para siempre, su pasión. Y ahí es cuando empezamos a ser Eureka, como trío, Pablo, Javi y yo. Bueno, somos Eureka, la guitarra Javi, a la batería Víctor, y yo soy Pablo. Nos pasó un poco que nos dimos cuenta de que la macarrada que hacíamos para 3 nos costaba mucho y empezamos a hacer cositas más suaves en el local, que fue lo que derivó en el tambor de la mañana. Y eran como canciones mucho más pues sin distorsión, y eran canciones con menos chispa. Me acuerdo que lo estrenamos en el Siroco, nosotros estábamos emocionados, creíamos que era la bomba, y hubo bastantes amigos acostumbrados a la caña que hacíamos antes que nos dijeron que era un poco mierda, ¿no? Que fue una leche de, me acuerdo, de que a nosotros nos gustaba mucho y la gente decía, pero bueno, ¿esto qué es? Y bueno, nos sentimos un poco pues lo que te puede pasar al principio. Esta gente no tiene ni puta idea, etc. Y bueno, con el tiempo te das cuenta de, pues también, de los porqués de las cosas. Aquí está Javichu, que no me ha visto. Hola, Javi. Vamos a entrarnos en el local. Uy, casi se nos cierra. Paso por aquí. ¿Qué tal, ensayo? Bueno, mal. Luego nos tiramos un año que no sacamos ni una canción. Y vamos al local igual 4 días por semana. Ahora mismo vamos a ver al grupo Eureka. Este es Pablo, este es Víctor, este
Este es el local. Están un poco sosos hoy, ¿eh? No están tocando nada. Sí, normalmente estamos... Podéis poneros los 3 un momento para acabar el vídeo. Y bueno, pues era un poco frustrante, no sabíamos qué hacer. Javi estaba hasta los huevos un poco, decía, pero tíos, es que os gusta una cosa y luego no, tal. Y de repente salió La Jungla. Y ahí yo ya empecé a... Yo creo que ya como que nos dimos cuenta de que sí que podíamos hacer un rock cañero siendo 3. Y como hemos hecho La Jungla y tenemos ideas que van por esa onda así cañera, vamos a intentar hacerlo cañero los 3. Ya no hay oportunidad. ¡Qué guapo! Momento rock ahí. La adaptación a hacer los 4 cosas, después de estar 15 años los 3, nos costó un poco. Y entonces logramos sacar unas canciones, pero las queríamos grabar, un poco por quitarnos el mono de grabar. Pues justo antes de la pandemia, no sé si fue en enero del 2020 o diciembre del 2019, que le dijimos a Dani para grabar un segundo disco. Y le tocamos las canciones con toda la ilusión del mundo, como siempre. Y cuando me las enseñaron, pues la verdad es que yo les pegué un palo y les dije que no, que estaba muy bien, que la tocata muy guay, que para directo funcionaba, pero que no veía la canción por ningún sitio. Y nos damos cuenta de que lo que llevamos trabajando igual 2 años o año y medio, sí, 2 años, pues no sirve para nada. Pero por culpa nuestra, por estar ahí, zaca, esto no, mejor así, en vez de dejar que fluya un poco natural, que es un poco lo que yo creo que nos pasa a nosotros en general en la vida misma del grupo, que no dejamos muchas veces que fluya. Les provocó un poco de crisis, pero decidieron tirar a la basura todo aquello que habían hecho. Que bueno, tampoco pretendía yo que lo tirasen a la basura y empezar un poco de cero. No sabes lo que te pierdes, no sabes lo que te pierdes. Vamos a sacar cosas nuevas que nos gustan, yo estoy más integrado ya en la formación y claro, llega un punto ya que, oye, que tenemos estos temas que hay que llamar a Dani ya. Justo. ¡Coño! Daniel-san. ¿Está abierto o qué? Nos marcó la anterior vez que nos vino muy bien, que nos dijera que no le gustaba, nos habíamos metido en sitios que a lo mejor no le gustaban a él. Les dije que creía que tenían que seguir componiendo y volver un poco al origen. Dejarse de ir al local a tocar mucho y a ver si tocando ritmos hacemos canciones nuevas y componer canciones con la guitarra y luego darles la forma. Yo ahí ya sí que pensé, si nos dice que son una mierda, le digo, pues vete a la mierda, lo grabamos de otra forma porque me da igual. Pues sí que estaba nervioso, pero pensaba que estaba mejor y enseñándoselo sí que dije, esto está mejor. Estábamos más convencidos que la vez anterior de que le iban a gustar. Y eso que, bueno, pues dentro de una primera escucha, siempre de primeras, pues una canción te puede gustar más o menos el rollo que da, pero es una escucha. Esta ondita ya me recuerda mucho a lo que había. Es que no es latino esto, ¿no? Emoción, sí, es una canción más como, podría ser hasta de pop progresivo, pero tocado en plan acústico y con otra fórmula, ¿no? Con vuestra fórmula, vamos. Sí. Pero es una canción llevada a vuestro terreno, pero está guay. Dani es verdad que para eso nos abre mucho los ojos y de, oye, esto es lo que hay que hacerlo. Que el otro rollo es de puta madre y cuando lo hacéis es en directo las improvisaciones funcionan de la hostia porque a la peña le da una marcha y es un momento ahí guay para hacer
un poco de efecto más ritmo. Más pero chimbamba. claro, pero no, habéis Chimbamba. descuidado un poco lo que es la canción, ¿sabes? Como tal. Y sin embargo ahora ya, pues no, ahora son canciones llevadas a este terreno y está guay. Algún experimento haremos de todas maneras para darle un poco una vueltecita y a lo mejor intentar ver si sirve para adaptarlo un poco a los nuevos tiempos, pero en general se mantiene en la línea. Buscar otras texturas, otras cosas en directo creo que podría funcionar súper bien. Hay gente que lo mismo y haciendo esto mismo, pero con unas programaciones y unas movidas, de repente pues igual triunfa, porque el sonido es como mucho más moderno y conecta con el gusto de las nuevas generaciones, tío. Es que estamos muy lejos de la música moderna. Entonces estás muy lejos de ahí. O sea, intentar asomarte ahí, es que es como si vas a una discoteca con 40 y tienen todos 22. Porque esto lo podemos grabar como el anterior y puede quedar muy guay, pero vamos a seguir en la misma liga. Víctor muchas veces suelta el no así de primera sin madurar las cosas, yo creo. O sin, no sé, o sin ver muy bien, o sin entender bien lo que el resto quiere comunicarle, porque es que no es que te está diciendo que nada que vaya a acabar con tu vida. Al revés. Es por abrir más hueco, más mercado. Lo pienso desde ese planteamiento, pero... mercado. Pero vamos a Mira, comprarnos Rosendo. unos chándales igual, ¿no? Unos chándales rojos. En lugar de abrir una conversación, se cierra con pues no sé, con una gilipollez. Si tuvierais 20 años y tableta de chocolate, sería mucho más fácil. Pero 20 Todo años, en general, además. 20 años hay que tenerlos también, porque te vendes con mucha más facilidad. No es por despreciar a Dani, ni mucho menos, todo lo contrario, tenemos su opinión en muy alta estima, pero nosotros mismos nos da miedo ilusionarnos para que luego no nos den el hachazo. No estamos conectados para nada a lo que está de moda, tú sí, entonces claro, intentas, te preguntas A ver, pues, si se podría hacer algo para tal. El disco, los oyentes que tienen no son vuestros colegas, o sea, para lo poco que se hizo y para la poca tal, joder, hay mucha gente que dentro de un orden dijo, coño, me da buen rollo este, y lo escuchó gente, tío. Tener un complejo tan grande que ni siquiera cuando alguien te dice que no tienes por qué tenerlo, te lo crees y encima le desprecias su opinión. O sea que muy mal. Por nuestra parte, la verdad. Muy bien, ¿dónde están las pizzas? Es lo que iba a decir yo ahora mismo, tío. Joder, no habéis pedido unas pizzas, tío, ahora para... Pues aquí vamos, ahora mismo. Pues podríamos pedir. Yo al final he traído mis vecinos también vecinos. que tienen una hija pequeñita, se han animado con Pamela, así que de puta madre, tío. Hemos hecho el pack con... ¿Los dejáis con los abuelos de abajo, a los niños? No, con una canguro, se va a quedar con 3 niñas. Ah, muy bien. Tu vida no tiene que ser trabajar de lunes a viernes y hacer la compra el sábado por la mañana y el domingo ver la tele. No. El hecho de que él le quiera dedicar más tiempo a la música, para mí también es un problema, porque entonces me tengo que organizar yo con la niña. Pero él lo necesita y le gustaría más. Si me quitaran los ensayos ahora o si me quitaran la música, entraría en un momento jodido, vital. Bueno, es que mis padres me lo han dicho, Padres van, me Javi. quedo con Robin y tal, No. pero al final como venía No, pues se queda con los vecina, que niños. tiene una hija y al final viene también gente del cole con niños. Pues oye, pues Me dijo Belén y dije, hombre, yo prefiero que vengas tú. Aparte mi padre dijo, ¿el Jular es ese que sales y luego parece el Bronx? Sí. No me gusta ese, no me gusta ese. Robin encantada con los Yo dije, "Venga, vaya, me gustaría tocar en la Riviera, pero... Me gustaría mucho que un día fuéramos a un sitio un poco más grande de 100 personas y que hubiera una masa más o menos destacable que cantara alguna de las canciones que hemos hecho nosotros en el local. Como tiene que molarse solo cantando. Ahí tendrán micro, ¿no? Ya está. O trompetista. Un profesional, de verdad. Un profesional. Te dedicas a tocar. Sí. A tocar y a ensayar. Esto lo ha grabado, ¿no, José? Todo. Ha apuntado, aquí lo que molaría eso, ser profesional. Tocar y afollar. Claro. Ensayar, tocar. Ensayar, tocar. Y otra vez. Sí, esta es la plaza, la avenida. Sí. Ya sí, Es aquí, macho. Sí, yo también. Joder.
Voy a aparcar enfrente, pero vamos, en el sitio más cercano. Una coña... Joder, tío, la recordaba más corta. Vaya chiringuito, colegas. Ya, macho. Empezamos en acústico y hemos ido sumando. Bueno, este es el famoso día que estábamos Carlos y yo enfrentados, las espaldas contra las paredes. Y todo, o sea, era una formación rarísima, claro. Nos mirábamos así y luego el resto de la banda miraba al escenario. No había otra manera. Como que yo he tenido como 3 grandes grupos que se han solapado, ¿no? Sundayers, Fantastic y ahora Obatenga. Pero desde el primer momento yo creo que fue en botellones, en parques, que empezó alguien a llevarse algún djembe tal, y nos pasábamos horas tocando, horas, callos, sangre y tal. Lo disfrutábamos muchísimo. Me preocupa del cencerro este, tío. Lo tengo que colocar de otra forma. Yo al principio, por lo que hacía en Sundayers, parecía que era más como un hobby. Porque empecé a tocar y era un poco eso, tenía facilidad para algunas cosas, pero luego realmente disfrutarlo fue después, cuando ya estás un poco en el barro. Sí que es verdad que cuando me di cuenta de que era músico era como muy evidente que lo era. A ver, yo no soy una experta en música, pero a mí me parece que él tiene un talento para esto. Sin ser algo como muy serio, se exigía que te aprendieras las canciones y que si se hacía algún arreglo, que al día siguiente te acordaras, ¿no? Pero igual que no nos exigíamos grandes cosas entre los componentes, eso nos permitía ir a tocar por ahí sin tener esa vergüenza o ese prejuicio de ¿cómo va a quedar? ¿Quién nos va a ver? ¿Cuánta gente nos va a ver? Había que salir a tocar lo máximo posible para que el máximo posible de gente te conociera, te metieras en el mundillo y a partir de ahí ya seguir creciendo. Eso no era incompatible con estudiar, con seguir ensayando. A ver, movimiento. Cambio de pose. Que a mí me daba envidia también. Y además que eran unos echados para adelante, que nosotros siempre hemos sido, ya, pero esto, ¿por qué? ¿Y por qué no vamos a ir a Galicia? Vaya rollo tal. Y estos eran, pues nos vamos para allá. Y entonces eso les permitió pasárselo súper bien y hacer un montón de cosas que nosotros no hemos llegado a hacer. Fue muy rápido todo con Sundayers. Muy rápido, entre comillas, porque fueron 10 años. ¡Corten! ¡Corten! El grupo como que se disgregó de manera natural. Habíamos hecho una última gira por Alemania, que yo es lo que mejor recuerdo de la última fase de Sundayers, porque fuimos 7 días a Alemania, conciertos grandes, festivales y moló un montón. Entonces ahí ya fuimos bastante tocados y a la vuelta ya se acabó, la mecha ya ha llegado hasta aquí, la gasolina es lo que ha dado, hemos conseguido estas cosas, estos hitos y han estado súper bien, pero ya. Técnico de monitores, ponme la cajita bien para dejar de escuchar el zumbido. Me embarqué en otro proyecto de funky con otra banda grande y la formación esta duró como poco tiempo, pero me puso las pilas a saco. Y justo antes de que me saliera de Fantastic empecé a hacer pequeñas incursiones en Obatenga y con Darío. Que éramos la banda de mi hermano Darío y Areta tocaba con nosotros. Pues tocando un día un tema nuestro, pues se puso a tocar Areta. Y le dijimos, oye, ahí tienes unos djembes o lo que sea, ponte a tocar. Dijimos, coño, cómo mola, le da vidilla a esto, porque vas a subir solo a esta, a una que se sabía. Súbete todo el concierto y ya está, y toca. Yo creo que los 3 pensamos que nos venía bien que hubiese otro más. O sea, como, mira, llevamos los 3 aquí laberinthándonos toda la vida con nuestras mierdas. Está bien que venga Areta y le dé otro toque, y yo creo que Areta da una frescura que no teníamos antes. Sundayers. Estos eran gilipollas, tío. Estos, graba. Llegaron hasta Alemania, lo único. Sí, llegaron a Alemania ahí. ¿Tan bobos? Fueron con Paco Martínez Soria, tío. Con la boina. Ambos no eran, ¿no? Tampoco no eran, no. ¿Y el Beca? Sí. El Beca seguro que se nos olvidaron las pegatinas. Y de Obatenga no tenemos, en realidad. No tenéis pegatinas, ¿no? No. Eso te iba a decir. Javi, ¿dónde están las pegatinas de Obatenga?
que a veces mando cosas y no les gustan y ya me cabreo y digo que pasa nada. ¿La camisa blanca? Pues ya está. El único con camisa. El único elegante. Oye, una cosa, que sepáis que esto no solía pasar nunca. Yo antes nos vestíamos todos y no había problema. Ahora como el vestuario es un tema de controversia, pues... ¿Por qué es de controversia? ¿Qué ha pasado? Yo no tengo ninguna controversia. Yo me pongo la ropa de todos los días. ¿Qué tal está? Estás impresionante. Impresionante, elegante, tío. Es que joder, que menos que una camisa. Ensayamos sin parar toda la semana, un montón de horas ahí metidos, tío. Pues el día del bautizo pues te pones algo. ¿Eres nervioso antes? Yo sí, está tocando con los míos. Todo. O sea, me vuelvo completamente gilipollas. Porque me pongo nervioso, igual me quedo mirando a alguien por ahí y entonces ya se me va la pinza. Tengo que concentrarme un poquito. Nadie quiere medio duro, me he cogido 4 medios duros. Si has cogido 2 y has dicho que te los partan. Sí, eso es de... Eso ya, lo he dicho un poco difícil, ¿no? Para ver si están atentos. Dios mío. Mío. Cayumbos on Fire, me encanta el nombre, ¿verdad? No lo tapes. Sale doble, ¿eh? ¿El Tomás o es el mismo? Un artista. Cuando estoy aquí en la playa y miro el reloj y sé qué hora es, no sé yo, me quedo perplejo, ninguna pared puede con él. Wow, jugado en la brilla, todos los problemas. Se va con la brisa. Dale los muchachos ya. Yo salgo más tarde. Bueno, salgo ya. A mí es que me gusta tocar en salas pequeñitas. Cuando hemos tocado en sitios muy grandes me veo un poco perdido. Como que el primer momento siempre digo, ¿qué hago yo aquí subido haciendo chorra? No, y no hablo ni de edad, de soy mayor, no, desde que tenía 20 años pienso, ¿qué hago yo aquí? ¿Tengo que hacer como el mono un poco? Les falta un poquito más de empuje con el público y dejarse llevar. El talento lo tienen, pero tiene que salir de ellos. Se echaba de menos ya, ¿eh? 3 añitos sin tocar. Vamos a tocar una nueva que hemos hecho. A ver si os gusta. Y soy la que más voy y una vez fuimos a uno que no me acuerdo qué concierto fuimos a los 3, pero porque los monchos no se lo dijeron a nadie, fue como último minuto, o sea, como bueno. Pero cuando está ahí, que se nota que toda la gente los conoce y que es un fiestón. Cuando llevamos amigos a ver los directos, no es que salgan contentos, es que salen sorprendidos. Generan muy buena sensación. Entonces, es un sitio al que da gusto llevar a los amigos. Un concierto de Ovatenga. Ni con cuerdas nuevas, ¿eh? Este cabrón, no falla una. David, tócate. Digo, no, ha saltado ahí. Yo ya lo dije. Despacito digo, ya, no lo oigo. Me alegro de estar tan feliz tocando otras cosas ahora y de seguir tocando, pero que sigamos como mirando para adelante, que es lo que me interesa. Lo otro, tocar un concierto de Eureka molaría, pero
vaya lío. Ha perdido lo esencial, mi amigo. Quedamos para ensayar. Justo Areta no viene, entonces estamos ya los Original Eureka. Y justo ese día habíamos quedado con Sergio, que nos había grabado en su día cómo hicimos el Gota a Gota, los conciertos de cuando nos dieron el Villa de Madrid, tenía un montón de archivos. Molinillo. Vaya cera, chaval. Te sorprende, te acuerdas de las canciones, pero no lo que pasaba entre medias o cómo llegabas hasta ellas, ¿no? Mari Carmen, Mari Carmen. Yo en ese momento no pensaba que sonaba así de bien, coño. Y lo oí y dije, joder, tío, pues si a esto les hubiera visto y me hubiera comprado el disco y hubiera ido a verles la semana siguiente. Sí, vamos. Mola verse con una perspectiva de cuando tenías, pues eso, hace 20 años, dando caña así de esa manera, pues mola mucho. ¿Cómo me he molado ahora mismo? Vamos, porque como no la es que ha sido como... ¿Cómo me he molado? Pues como para no hablar de McCartney antes, ¿no? Imagínate uno con 79 años. Y dices, vamos, ese chaval es la joya. Me acuerdo cuando empezamos con el documental que pensaba, me molaría un concierto de Eureka, tal. Pero no, o sea, no como que digo, vamos para adelante. O sea, sentía más nostalgia como de la vida en sí, en aquella época que era distinta. 2004 salió El Tambor, 2005 fue un desastre porque no hicimos nada y en 2006 como que de repente empezamos a tirar para arriba, empezamos a dar conciertos que ya sonaba todo más homogéneo y la gente decía, mejor esto mola más, tal. Y ya en 2006-2007 dijimos, mejor tenemos que grabar esto. Darío, el hermano de Víctor, conocía a Ferni Dualde, que se movía en el mundo de la música de verdad, o sea, de profesionales, era técnico de sonido de un montón de grupos buenos. Cuando grabamos el disco, cuando te das cuenta de lo que es grabar un disco y de eso el resultado, pues fue algo que nos subió en calidad para grabarlo y después para defenderlo. Y con ese disco pues nos presentamos en el Villa de Madrid, que estábamos acojonados. Como si te hubiera tocado un poco la lotería, pues un poco así. Ganamos el premio de mejores artistas, intérpretes y ejecutantes y luego a Javi le dieron el premio al mejor guitarrista. Bueno, ¿queréis decir algo? Bueno, pues muchas gracias y a ver si el verdadero premio es poder vivir esto algún día. Y gracias a todos. Muchas gracias. ¡Tocad! Gracias a Belén, a Ferni y a estos dos. Y seguíamos tocando mucho. Luego hicimos, con uno de los premios de Villa de Madrid nos salió como una gira y tocamos en Barcelona y eso nos hizo prepararnos mucho los conciertos. Pues eso, uno de los mejores conciertos quizá que dimos en esa época, porque tienes público y más público diferente. Yo creo que en ese momento sí que éramos un grupo y hacíamos una música que podría haber interesado a bastante gente. Yo eso ya dije, a ver si no va a ser este nuestro mejor concierto. Pues sí. Y luego hicimos más conciertos fuera y los conciertos que hacíamos fuera no venía ni Dios. Es verdad que nosotros, por suerte, tenemos unos amigos que son la leche y que les ha encantado venir siempre. Y yo siempre pensaba que no tienen un plan mejor que venir a vernos. O tocábamos en Cuenca y vienen a Cuenca, o tocamos, yo qué sé, en Baracaldo y vienen a Baracaldo, o en Asturias. Esto está la polla de los punkis. Si no tienes amigos no puedes tocar. O sea, poder tocar, pues puedes tocar en la calle más, pero la mayoría de salas
pues si no llevas 50, 60, 70, 80 personas en su día, pues o no te vuelven a llamar o te toca poquinar 300 euros de alquiler o de lo que sea. Y luego, por otro lado, como que vas siendo más consciente de, aunque viva de esto, ¿realmente es una vida que quiero o no la quiero? O sea, cuando grabamos el Gota a Gota, eso ya te digo, yo a ella veía como que íbamos un poco... Víctor, por ejemplo, andaba un poco más despistado, se había echado una novia nueva. Las voces, por ejemplo, las grabó Pablo casi solo porque Víctor ya se fue de vacaciones. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no nos salió tan fresco como el anterior. Llegamos, lo sacamos y estuvimos tocando 2 años más, pero era un poco como que ya se nos había gastado un poco el amor de tanto usarlo. Nosotros lo sabíamos, pero la gente yo creo que no, que era nuestro último concierto. Y estábamos un poco aburridos de la caña. Ya lo habíamos hecho mucho tiempo y siempre en el local, tocando nosotros, improvisando, siempre nos salían cosas que estaban ahí. Nunca hacíamos canciones a partir de ellas, pero siempre estaban ahí. Yo creo que se cansaron de no triunfar y de llevar tantas baterías y Pablo de gritar. Y veían que podían hacer otras cosas de manera más suave y que les apetecía eso. Protégeme de la marginación. Ayúdame si caigo en prisión. Y poco a poco pues te vas dando cuenta que es un barco que no va a volver. Siento nostalgia de la época, no del grupo en sí. O sea, yo prefiero estar tocando además toco con Javi y con Víctor, pero ahora además tengo la suerte de tocar también con Areta. Me gustaría pues tocar más, tocar mucho más y tocar en Madrid, pero también tocar en Barcelona, en Santander, en Granada y estar unos años que cada fin de semana me tenga que ir a un sitio a tocar. ¿Qué pongo? Plaza Cervantes. Que nombre, que Alcalá Alcalá de es a la de Guadalajara. Plaza... El problema que tenemos nosotros, que yo no tengo porque no tengo hijos, es que todos tienen, hay muchos niños por aquí y sus padres tienen que estar con ellos. Miguel se acaba de tragar una bolita de plomo. ¿Miguel? Sí, una de esas que se ponen manquitos, para aquí. Joder. ¿Una bolita de plomo de esas cuáles? Pues el típico juego que es un palito como con un imán y hay una bolita y lo unes a otro palito y haces como un cuadrado. Pero eso no es plomo. Eso no es plomo, ¿no? No, porque si tienen imán, el plomo mal. Sí, yo he echado el imán que se me lleva al hospital, pero yo creo que la va a cagar, vamos. Intentamos que cada uno tenga su espacio personal, sin perjuicio de que hay que estar con los niños, pero sabemos que hay un día que uno de los dos hace y se marcha. Siempre como que tiene un poco de culpa de, ay, pero va bien, sí, o bueno, aunque vaya bien voy a ensayar, pero va bien. Y yo creo que lo hace porque se siente un poquito mal. Yo he llegado tarde a muchas cosas, yo qué sé, o a cenar los dos, pues yo llegaba tarde, o para el cine no porque me voy a ensayar, o el sábado no, o el puente no sé qué porque vamos a ensayar, porque tengo concierto. Pues eso, claro que le habrá tocado las narices. Normal, pobre, sí, toda la razón. Organizarse, pues es que al final yo creo que es tanto que tú te apañes con la pareja y que tener comprensión, que vamos, o sea, Malena, Pam, Natalia y Belén tienen una paciencia que... Vamos. De todas maneras, yo es que lo entiendo y lo admiro. Yo qué sé, cuando tienes una pasión, pues es que no cultivarlo me parece una, no sé, una gilipollez. Entonces, por eso le anima un montón. ¡Hola, José! ¡Hola, José! Me encanta que vengan. Me encanta que Robin vea lo que hago en el escenario, que es un poco lo que
lo que más me llena, ¿no? A veces le cuesta distinguir el trabajo de la música. Para ella es todo... O sea, le decimos, no, papá está en la oficina. Dice, ¿pero en la oficina o en el local? Lo ve todo como un todo. Son las cosas que hace papi. Tengo vídeos de Robin, ella aquí desayunando, pintando cualquier cosa, o esperando la cena, y yo en la cocina y cantando Aguantaré ella. Tenía claro que mi objetivo principal de la vida era tener familia. Te cambia, pero para bien. Te quita, pues eso, el yo. Te quita muchas horas de tus cosas, de tu tiempo. Sí, bueno, lo he aceptado, es un paso más de la madurez y de las responsabilidades que te va dando la vida. Cuando yo me voy de guardia, Víctor se tira muchas horas solo con sus hijos, porque yo estoy muchos días fuera de mi casa, entonces pues también es tiempo que él se dedica exclusivamente a mis hijos. Entonces, bueno, que él tenga un día que pueda disfrutar. Lo llevo bien, hay veces que me viene muy mal. A lo mejor yo estoy ese día que acabo de salir de trabajar y estoy fundida, pero bueno, pero es que es así. Mira, son Marcos y Tomás. Son como mi familia, no son mis hijos, pero bueno, mal. Eso es lo bueno también de ser el padrino, el amigo de tu padre o lo que sea, que yo voy, estoy un rato con ellos, aunque sea una tarde entera, y luego me voy a mi casa y ya no tengo más preocupación. Ser padre es otra cosa mucho más complicada. Todos los problemas, ay, 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 ay. Como que ellos lo normalizan mucho, pues que yo hago eso y que yo con los amigos y luego toco, que no soy famoso ni nada. O sea, no creo que ellos piensen como que me estoy exponiendo ni nada, sino que dicen, mira, papá, que hace esto y el tío no le da vergüenza y está ahí y está haciendo el chorra con los amigos y hace como canciones. Quiero irme de aquí, que bien estoy así. Yo cuando les miro creo que están súper orgullosos de su padre y de su tío y de Víctor y Areta, como que alucinan un poco, pero lo normalizan también porque ven a su gente ahí y dicen, ah, pues igual esto es algo normal, cuando en realidad no lo es tanto, ¿no? Buenas tardes, somos Ovatena. Bienvenidos. La verdad es que es muy bonito, igual que cuando de repente ve a Belén y digo, joder, mira, Belén está como una referencia familiar, pues ahora verles a ellos como, mira qué guay. Y creo que a ellos como que les gusta también, que su padre toca. Yo creo que se comportan como niños, pues les llevas y vale, te escuchan una canción, pero no están ahí atentos. No, pero yo creo que eso lo irán adquiriendo a medida que vayan cumpliendo años y vean realmente el peso que tiene esto para su padre. Y entonces sí que lo empezarán a valorar, pero es que ahora mismo son muy pequeñitos. Así que no me imagino a rollo profesional decirle a Malena, oye, mira, estoy tocando con una banda tal y me voy un mes de gira o 3 a Sudamérica o a tal. Cuando vuelves, tu hijo tiene bigote, no, pero son 3 meses, son mucho para un niño. Así que por ese lado me costaría un montón. ¡Azul! ¡Azul! No sé, he visto el mapa. ¿Cuánto nos pagaban? 300. ¿Qué? ¿Nos pagaban hoy? Sí. Hostia. ¿En serio? Pensaba que era gratis hoy también. ¿Es verdad o mentira, Javi? Sí, 300 pavos. Joder, chaval, no, coño, bien. Para la gasolina. Pues sí. Al festival gigante. Alguien que haya tocado 1000 veces delante de 1000 personas lo vive de otra manera. Si hablas con alguien que toca todos los jueves no sé dónde y luego los viernes probablemente no te hable de la música de la misma manera. ¿Cómo es esto? Ah, mierda, vale. Está optando por coger cosas que ocupan mucho y pesan poco.
Entonces yo antes veía los carteles en el metro, los festivales en primavera, con los festivales para verano, con la ilusión de que Aboatenga algún día apareciera ahí. Y además de verdad, yo veía los carteles y decía, hostia, vamos a escribir a este, no sé qué. Pero ya no, eso ya no me pasa. Y eso da pena. Mira, mira, entra, aire acondicionado, mira, con bombillas de esas de artista. Y lo único esto, claro, para las camisas, que yo no me he traído percha. Muy contentos de tocar ahí, de llegar ahí, tener el camerino, que si el grifo de cerveza, de los técnicos, no sé qué, incluso le llamamos a Dani para que nos hiciera el sonido y todo eso sonara muy bien. A mí yo lo único que no quiero es que esté justamente detrás del micrófono de Pablo. Ahí sí que pienso, joder, molaría tener 10 de estos en verano. Y no solo esto, que es como un evento que nos ha tocado porque ha sido una casualidad que se ha dado, que el concurso que hemos ganado, no sé qué, y que encima es en Alcalá. Te ponen el escenario grande allí para que lo veas, ¿no? Como The Promised Land. El feeling fue de festival grande, backstage grande, con varios grupos, los escenarios gigantes estaban ahí, que sí, que molesta un poco ya, tío, pero es que no vas a ir a un escenario grande el primer día porque no... De estos tienen que pasar 80.000 y peores. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Bueno, vale. Dice que en 5 minutos salimos. Sí. A vuestra salud, que vaya bien. Yo lo tengo. Adelante con ese primer festivalillo o batenguero. por muchos más. Eso es. Es una expectativa y luego pues no es así, sobre todo porque ya cuando empiezas a ver, bueno, la hora a la que tocas, el no sé qué, pero como ser parte de eso molaba por una vez, como sentirte un poco artistilla. Ay, Dios, vamos, está la gente sentada comiendo su hamburguesita. A pasarlo bien, vamos, chaval, básicamente. Que luego al final sale siempre guay. Si es que luego hemos ido a tocar a sitios con 3 personas, no nos hemos pasado súper bien. Y luego no ha salido a la conversación el tema de, jo, es que solo había 3 personas. No, claro que no. Pero al principio tuve discusiones grandes porque decía, tío, ¿qué problema tienes con ir a tocar a cualquier sala de cualquier provincia? Es que me da igual. Porque claro, yo he vivido Sundayers que hemos ido a un montón de sitios tocando, simplemente. Entonces he vivido que es posible y que es posible que el proyecto se multiplique orgánicamente, solo por tocar. No tengo ninguna prisa, por fin. Vamos. Perdona, estábamos en nuestra clase de gospel, pues. Buenas tardes. ¿Se oye o no se oye? Son horas en las que hay muy poca gente y que encima hay otros conciertos a la vez. Entonces son espacios al final en los que tienes muy poca repercusión y te escucha muy poca gente. El escenario principal sonaba tan alto que nos comía completamente. Es algo que quieres que quede también, que quede también, que quede también y de repente no lo consigues y te frustra. Hacer el repertorio de que la gente conoce, los temas nuevos no los conoce nadie. Lo que hace la gente es que mira el Spotify y dice, vale, mis fans, ¿cuáles son las que más éxito tienen? Y de ahí se hace el playlist, tío, o sea, el del concierto. Y dices, vale, pues a partir de aquí, mira, estas 5 tienen que ir, son las 5 primeras. Y luego, si tengo para meter 3 o 4 más, venga, pues ya decido si meto del disco, de las nuevas, tío, mola, hay que hacerlo así. Porque es público que básicamente viene por lo que ya conocen, no por lo nuevo que vas a hacer. Yo somos unos ilusos, un poco ilusos de pensar que uno va a llegar y te va a llevar a Benicàssim y no te tienes que ir primero al corral de la Pacheca, yo qué sé, a tragar lo que hay que tragar. Luego en tus bolos y eso, cuando es tu bolo en una sala, pues te haces tu repertorio, metes antigua, nueva. Pero claro, igual también, al llevar tantos años, pues dices, joder, es que yo ya me merezco estar tocando en Benicàssim, pero luego dices, pero ¿a dónde va, chaval? Si no te conoce nadie. Vamos ahí.
partiendo de la base de que sabemos lo que somos, de que somos unos mataos, de repente a mí como que se me iluminó mogollón la bombilla y propuse como con mucha ilusión que podría ser un buen momento, puesto que igual es el último, de hacer algo especial para nosotros. Y yo lo estaba proponiendo mientras me decía a mí mismo, me van a decir que no. Él dice, pero ¿por qué no vamos a hacerlo? Y lo que pensamos tanto Víctor como Javi como yo, pero que van a ser flipados nosotros a grabar ahí a un sitio como si fuéramos profesionales. Yo creo que es un poco en realidad de inseguridad y de complejo de inferioridad. En estas situaciones técnicas me encuentro como en mi casa, es mi hábitat natural. Un cable, un enchufe, algo técnico. O claro, las risas de sí, ya verás la familia, ya verás mi mujer que me va a reventar, ya verás no sé qué. Sí, es que siempre hay problemas. A ver, a mí al principio me pareció un poco una tontería, ¿sabes? Es decir, no hay ninguna necesidad de que os gastéis ese dinero y de que hagáis todo esto para grabar un disco, porque lo habéis grabado aquí y ha ido muy bien y tal. Entonces me pareció un poco una tontería que nos venía muy mal a todos. Pues sumando todo, pues sí era dinero, pero luego dijimos, pues, es que tenemos 40 años, no sé cuántos discos más grabaremos, no hemos grabado hace 6 años, pues nos vamos a dar el capricho. ¿Qué te queda? Pues por lo menos hacer eso, ¿no? Disfrutar y hacer un disco en otro sitio y abstraerte de la rutina y de tu vida. Jolín, si pueden hacerlo económicamente, ojalá que lo hagan más. ¿Cómo vais a colocar, Javi? Pues no lo sé, porque a Areta le vamos a meter ahí dentro. Víctor, en teoría, para que vea a Areta desde ahí, como hay ventanuco. Y Pablo, yo ni idea. O sea, fue mejor que ir a un festival que te llaman o ganar un premio. Que también es una cosa que es reconocerte a ti mismo, ¿no? Como todos esos meses de trabajo. Si ir a ensayar al local una vez a la semana o 2, ese momento, ese paréntesis en tu vida familiar, pues irte una semana, claro, es un paréntesis que hace muchos años que no lo vivías, por irte una semana con tus amigos, por estar grabando tus canciones, son muchos puntos que no te lo dan ni unas vacaciones. Me va a costar tocar sin plato. A mí también. Pero igual sí, movimiento, pero... tendré que hacer el gesto en algunas. No, en algunas no, como si estuviera. Pero si no, te va a costar, te vas a tener que pensar de manera diferente. ¿Te lo va a quitar también? Otra vez. Espero que no. Yo creo que voy a ir a cagar otra vez. Y luego sin estar pendiente de volver a casa, de que me puedan llamar del trabajo. Quizás es un tema egoísta, pero de atender los temas de casa, de dormir a los niños, llevarles al cole. Lo cuentas en el curro y joder, vaya vacaciones, ¿eh? Pero al final te tiras ahí 12 horas casi al día trabajando por una pasión. Claro, para mí currar, que está mal que es así, es levantarme a las 6 de la mañana, que me levanto todos los días para ir a la oficina. Esto es currar, pero tiene un aliciente muy importante para mí, que es que me gusta. Es peor cuando te toca tocar solo tú. O sea, cuando tenías que grabar, que alguna vez lo hemos hecho, grabas la batería por un lado, luego el bajo, luego la guitarra, todo separado. Pero por lo menos ahora vamos a tocar juntos. Que es mucho más divertido y menos cansado. Para mí, vamos. Que fue una experiencia que ellos también disfrutaban, que era como lo típico de artistas grandes que se van a su tal, o sea, te imaginabas Queen o Foo Fighters o lo que fuera y estaban ahí haciendo en una casa. Pasta, no sé cómo se llama, rigatoni, al pesto, que lo he hecho yo con la receta de Fuencisla. No, Fuencisla, y está de puta madre. Estamos en un entorno maravilloso de campo, de desconexión, que nos hace estar como muy centrados y muy metidos en el proyecto. Los medios tiempos hay que entenderlos, hay que sentirlos con la claqueta y no están más jodidos para tocar. Sí. Aquí les camina bastante bien todo el ritmo. Sí, esto es como más rumba. Sí. El trabajo con ellos es muy sencillo porque hay mucha conexión a nivel de entendimiento de la música. La guitarra es máquina, ¿eh? Sí, mola, tío. Javi mola mucho como toca, tiene mucho rollo a Jairo ahí. Pero luego también hay que saber adaptarse a la psicología individual de ellos, porque claro, no todo el mundo siempre está de acuerdo con todo lo que se plantea o con todo lo que hace, ni siquiera entre ellos están de acuerdo. Yo vengo a ofrecer y a dar ideas
y a dar propuestas y a decir cosas, hay que saber decirlas, hay que tener cierta psicología para que incluso aunque no gusten, se entiendan desde un planteamiento creativo y luego lleguemos al acuerdo de si lo que planteo yo o no planteo es interesante. Hombre, cuando os digo en la otra que os he dicho que lo notaba ya peor, no es que fuese mal siempre, simplemente que había instantes en los que os despegabais mucho y se notaba demasiado, entonces la toma no valía. Esta está bastante mejor que la última que habéis hecho, pero la primera de todas, cuando estaba yo, os he dicho, venga, probad, que estabais como, venga. Sí, yo lo he notado también. Esa yo he sentido que esa es la que mejor caminaba de todas con diferencia, pero no estábamos grabando, estabais probando y yo estaba todavía tomando niveles, ¿sabes? Lo que él dice más o menos va a misa, o sea, no todo, pero sí más o menos sabemos que si va bien la cosa, va bien, y si no te dice, oye, esto lo has hecho mal aquí, y además no se corta un pelo, que también es lo que nos gusta, porque si te dice que todo bien, pues al final igual sale todo mal. Ha habido cachos buenos, bastante más cachos buenos que malos, aunque alguno malo ha habido por ahí. Tú haces un redoble con la conga, que luego coges la pandereta, tío, olvídate de ese redoble de conga, porque llegas tarde con la pandereta. Para antes, tío. Todos tenemos nuestro ego y te puede molestar, ¿no? Que te digan, oye, que lo hacen mal. Y él te lo dice de una forma siempre buena y eso, y siempre intentando ayudar. No, es que sí, ya entras como acelerado desde el principio. ¿Quién no entra ahí? Venga, va. Sin la claqueta te sale muy bien, pero en cuanto empieza el clic y... Ya. No. Mira este dónde está, en medio de la nada. Este todavía está más cerca, pero este está en medio de la nada. Claro, entonces no tiene sentido. Si pongo un 32avo sí que coincides con mal golpe, pero no es una subdivisión de un 32avo, es un 16avo. Lo veo bien, ¿no? No lo está, Aleta, en serio. Si no, yo estaría encantado, te diría, tío, esto va de puta madre. Por ejemplo, déjame ver, esto es grid. Ah, no, espérate un momento, coño, es que está activado el tresillo. En el gráfico, que estaba diciendo, no tiene sentido. Tío, yo también. Está activado el tresillo. Vale, entonces ahora sí me cuadran mucho más los golpes, vale. Ahora sí estamos... Claro, es que estaba activado en el gráfico, en la tresilla, y decía, tío, pues entonces... Claro, yo estaba diciendo no me coincidía. A ver, no es que esté muy fuera, pero con el gráfico no me cuadraba y decía, no, entonces hay cosillas, pero... Sí, pero que estaba dramáticamente mucho peor con el gráfico por el puto tresillo que estaba activado, me daba la subdivisión en otro lugar. Entiendo. No puede ser, tío, que haya tantos golpes descolocados, vale. Muy loco. Porque digo, si viene Dani, igual es verdad, igual tiene razón, pero digo, pero si viene de mi oído, no tienes razón, ¿qué pasa aquí? Hasta que ya de repente, pues menos mal desplegable, tío, lo tienes mal puesto. Y yo qué sé, que ahí sí, pues con miedito. No entendía nada. Ya, tío. Imagínate yo que estaba viendo, digo, no puede ¿Qué está ser. pasando? Digo, está Tío? bien, Más o menos. Digo, ya que estoy con el culo apretado de la puta entrada esa que me sale siempre, menos cuando escucho las 10 negras esas. Nada. Pero digo ya. Para mí esto es un examen de verdad. Porque hasta que no venimos aquí, estamos en el local nosotros... tocamos nosotros para nosotros. Evidentemente tiene que haber momentos, y yo creo que todavía tienen que llegar, de pasarlo mal, repetir tomas, hacer esto, porque pues, el nivel de exigencia es alto, y luego hay momentos más tranquilos, más felices, como esta mañana, que yo creo que ha ido todo muy bien. Dicho esto, hacerlo bien. No quiero meter presión, pero... Nada, yo simplemente... No digo que avisáis, hay que tener la verdad. Para eso me pagáis, no para adoraros la píldora. Es una de las razones por las que me llaman a mí, porque les gusta mi planteamiento de cómo entiendo el sonido, de que los recursos que puedo aportar, incluso la mente abierta de no tener una única fórmula exclusiva, que esa es la única que vale. No te acerques a mí nunca más, que tu cuerpo es un arma mortal. Entonces en eso conectamos mucho, nos gusta sentir cosas muy similares a través de los altavoces. Yo creo que para mal o para bien, por suerte tenemos los cuatro el mismo nivel, más o menos. Y yo qué sé, pues para matices, pues yo creo que Víctor, por ejemplo, la claqueta la lleva muy bien. Yo la llevo mal, pero y se da la circunstancia de que yo empiezo muchas veces, entonces yo suelo ir acelerado
entonces tengo que relajar y ya la tercera ya me va saliendo. Pero el resto de cosas, para otras cosas yo puedo tener más habilidad, yo qué sé, nos compensamos. Yo no sufro más que por mí mismo decir, joder, me va a salir. Pero luego digo, bueno, me acabará saliendo. Y si no me sale, pues dentro de 2 horas me saldrá. Hay un momento que disfrutas, pero otro que estar con el culo más apretado. ¿Qué os apetece más ahí? Ninguna. Especialmente ninguna. Vamos a hacer el que lleva los sticks de las congas. Porque está montado... Pues hacemos ese, que está montado. El micrófono para las congas ahora mismo. Pues eso, que además la pandereta se graba bien por el otro lado. Venga. Voy a por una cervecita. Ya que no están estos, tío, yo preveo problemas. Ya. Querías pillarla fresca, ¿no, Angie? ¿O qué? Sí, porque va a costar un... difícil porque va toda hostia. Joder, es que soy un rayado. A mí me cuesta un montón el metrónomo, pero bueno. ¿Y por qué no se lo dices a Dani y ya está? Nah, este argumento. No, vamos a probar, ya está. ¿Seguro? Sí. Que si no... No, vamos a probar. No me acordaba, joder, tío, me mola un montón ver esto, ¿eh? No me acordaba de qué tío más chungo. Es que os habéis puesto ya y no he creado ni la sesión todavía. Tengo que crear la sesión, duplicar pistas, o sea que... Vale, ¿Cómo se llamaba el tema? Angie. ¿Eh? Angie. Angie, como tenía unos cambios un poco raros y el metrónomo iba muy rápido, en el local siempre nos había salido mal. Iba muy rápido porque luego, claro, tú la tocas como en una dinámica, pero luego con el metrónomo va todo igual y entonces darle esa dinámica es difícil. Víctor dice que sí, puede no acentuarse el metrónomo. Sí, puede no acentuarse. Y tiene que sonar perfecta con la claqueta, porque luego hay que meter las cosas, tengo que cantar yo encima y si va a descuadrar con la claqueta yo no voy a poder cantarla donde toca. Yo lo oigo. No paran de pedir, ¿eh? Aquí no te oigo. A mí en directo, siempre que la hemos tocado, excepto la última vez, me ha parecido flojita. En comparación con lo que es esa canción para nosotros, que nos encanta. Además, trata sobre nosotros, o sea que... Este va a ser un hueso, ¿eh? Aviso ya. Tal vez tendríais que haber elegido este para mañana por la mañana. Ya, bueno, pero haberme insistido. No, que ese va a ser muy difícil, Dani, vamos a hacer otro. Yo qué sé. Yo es que no me sé los nombres. Pues no sé qué hora sería eso, igual a las 7:30, 8, y digo, joder, ya no podíamos ir a cenar, dormimos bien, y mañana ya... Pero mira, luego salió bien. ¿Sabes lo que pasa? Que encima Javi empieza casi todas las canciones, el pobre, y pues bueno, a no ser músicos profesionales ni de estudio y demás, no estamos acostumbrados a trabajar con claqueta. Antes que nada hay confianza. Y bueno, Dani tiene el oído muy fino. Lo aprecias, lo ves, lo valoras y lo respetas. Yo conocí a Eureka y de repente pues un día me comentaron que habían cambiado y que se habían puesto a tocar en el local con instrumentos acústicos, cajón tal, y que se habían dado cuenta de que a cabo de un tiempo pues que tenían unos temas y que querían grabarlos. Y grabamos 5 días ahí en Revi, fuimos muy rápido. Dani, como productor, ya no solo se interesa del sonido, sino de lo que es la composición. Y tocó la estructura de una canción o de dos, un poco, se metió en esa parte. No sé qué toma hicimos de qué canción, que hicimos 8 veces, y me decía distinta, esta canta como si estuvieras enfadado, esta sonriendo, esta no sé cuántos. Y luego escuchabas las 8 y eran distintas cada uno, y las había cantado yo las 8, vamos. Y era la primera vez que grababa con ellos, pues eso, una cosa que te pone ahí contra las cuerdas, que tienes que ir concentrado y vamos a grabar las bases juntos. Y la cosa iba como mucho más clavada, pero tenía más naturalidad. Cortita, ¿no? Yo lo he hecho perfecta, como siempre. ¿Puedes repetir la cámara? Yo lo he hecho perfecto, como siempre. No con estos paquetes. No, con el tiempo sí que Dani
conoce o tiene contactos y nos ofrece con una compañía, vamos, más que nos ofrece, nos pone en contacto. Estuvimos hablando con ellos, fuimos a su oficina, que estaba en Madrid, en una zona buena, en un despacho con esas cosas que de película, con whisky, ¿qué queréis? Una cerveza, y te traían en vez de una Paulaner. Era como, hostia, nos va a fichar alguien, vamos a tocar más, vamos a hacer un videoclip, yo qué sé, igual salimos en no sé dónde. Es como un paso que, bueno, pues que podría ser un anhelo cumplido, ¿no? O sea, me parecían unos tíos que su preocupación era la música, que su preocupación era vender o meterte en un anuncio, o que A3 Media, o que no sé quién te llamase. Quieres, no quieres, te fías, no te fías, coges la oportunidad, no la coges. Para eso hemos sido muy bobos, por un lado, o por otro lado muy románticos, no sé cómo decirte. Yo eso lo viví como una oportunidad muy grande y como que le decía a todo que sí. Fuimos con unos abogados que nos costaron una pasta para que nos explicaran todo, y eso que mi hermano y yo somos abogados, pero es que ese mundo es complicado. Como nunca habíamos estado dentro de ese mundo, pues no lo sabíamos, toda la mierda que hay ahí, pero era un 5% de lo que generabas era para ti, entonces fue como un chasco y vamos, ahí se quedó el tema. No conciben el proyecto desde un planteamiento puramente de tener éxito y ya está, sino les gustaría tener éxito, pero no se venden y tienen un poco una forma de plantear el proyecto muy romántico. Al principio fue difícil porque yo era el +1, ¿sabes? Era el 3+1, entonces para mí fue un ejercicio importante de adaptación. La posición de él es la más complicada, es la más difícil. Es llegar aquí, yo llego aquí y estos tres gilipollas, que además son más cerrados que yo qué sé, pues le ha tenido que costar mogollón. Hemos escuchado siempre la misma música, hemos estado juntos, tiramos para la misma, pensamos igual, Areta aporta otra cosa, y sí que es probable que le hayamos hecho de menos. Incluso yo a veces, egoístamente, he pensado que cosas que no avanzaban igual era porque estaba Areta, ¿sabes? Pues es que, joder, tal, si este... Pero luego también mi trabajo interno ha sido decir, oye, es que somos 4, que ya no somos 3. Pues eso, que hay una unión entre unas personas que viene con una inercia y que tú te unes al carro y desde el principio y te va a costar tener el mismo papel o lo mismo, y son cosas que yo creo que también han ido con el tiempo, se han ido disipando por completo. Pero bueno, como Areta es tan cojonudo, pues ha aguantado con nosotros porque en el fondo ve que no somos tan gilipollas. La sensación de estar grabando en un sitio guay, que estoy con un equipo profesional, que la energía es la que tiene que ser, que estamos todos conectados y tal, y es una sensación de satisfacción súper plena. Venga. De lujo. ¿Qué tal la pecera, eh? Es bien distinto, ¿eh? Sí, sí. Bien distinto de estar ahí fuera. Está un poco peor, ¿no? Sí, pero bueno, pero que en realidad todas, no ha habido una que ya he dicho, hostia, cómo se ha movido la claqueta, nada. No, ha habido 2. Hemos quedado muy bien. Pero bueno, no hemos terminado, ¿eh? No. Aquí... Vamos a ir, se ve mejor. Qué rápido se pasa. Qué gusto y qué pena a la vez, ¿eh? Ya. Ya no tocamos juntos. Ahora Javi, las guitarritas, los detallitos de percu y a cantar. Nos salió prácticamente todo en cuanto nos pusimos del tirón y muy a gusto, la verdad, como si lleváramos ahí un año grabando. Pues vamos a comprar, ¿qué voy a comprar? Voy a comprar. ¿Alguien se viene conmigo? Sí, yo. ¿Te vienes? Venga. Sí. ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar tabaco y para cenar. Es para cagarse, ya está. ¿Tiene que tenemos pizza? Bueno, a ti te va mal la pizza, ¿no? Sí, la pizza no puede. A ti la pizza te va mal. No dejéis de comer por mi desgracia. Vale, ¿y qué quieres cenar? ¿Quieres una tortillita? Muy bien organizado, la actitud muy positiva de ayudar, de aportar, de tal. Es que parecía que vivíamos ahí, que éramos nosotros los caseros. Yo no sé, el espárrago tiene algo increíble. No sé. Pues es verdad, que por muy poco que tomes... Te tomas una puntita así, meas y huele a espárrago. Yo sé que es diurético, porque pero limpia. Sí, limpia. Y limpia, pero en el camino
El camino... Ya, que hay pero ahí. ¿por qué limpia y toda la mierda que tenemos todos es la misma? ¿Huele igual? No. Pregunto. Ya, pero huele a espárrago. Ya, huele a espárrago. Huele a una barbaridad a espárrago. O sea, huele que no comas espárragos en tu primera cita. Esto lo voy a tomas una mandar a ensalada. National Geographic. Tengo el programa de cocina, ahora el de ciencia. No sé qué tal me va a quedar el documental de música. Ese es el que llevo regular, pero hostia, la parte de divulgación. En Gárate estaba solo para eso. Solo, o sea, aunque te acuerdes de la familia, no sé qué, pero era como, oye, me acuerdo, te levantabas, dabas una vueltecilla por el monte y luego volvías y es solo dedicarme a esto, que es lo que más me gusta. Eso, a ver, con el bajo. Pues el bajo está un poco adelantado. En ese momento a lo mejor lo que te está rayando. ¿Quién ha sido el bajista? En este tema. El bajista adelantado no puede ser. ¿Quién ha Sí, sido? sí, siempre va retrasado. No sé si egoístamente o no, pero hay que hacer cosas también que te gusten a ti. Como si hubieras soltado a un niño la primera vez en el parque de bolas. Y encima no hay más niños, para ti solo. Esa es la sensación. O sea, de tirar bolas al aire ahí y todo para mí solo. Sí, un gusto. Lo disfruté y además de esto que soy consciente de, esto como lo estoy disfrutando y estaría así todo el día y me quedan 2 tomas. Vale, ya está. No, me ha salido como un poco mal el... Es que hay 4 timbales, entonces no sé yo. Era broma, era por hacer otra más. Pues para Dani a lo mejor no es una semana más, pero casi. O sea, bueno, sí, está trabajando. Para nosotros no. Es nuestra semana de... Este es el momento de tu vida, lo que habías soñado. Un poco eso de irte a grabar y algo que hablábamos hace años como un sueño. Contarle a tu papá, hombre. Bueno, papá, pues mira, hoy hemos ido al fútbol y hemos ganado 2-1. En casa de los abuelos hemos visto que ha ganado España 7-0. Esto sí que es juego de niños, ¿eh? Estaba súper contento, súper nervioso y también tenía un poco de culpabilidad porque justo esa semana a mí me coincidían con muchas cosas de trabajo y entonces no me acabo de acordar que no se atrevía a expresar mucho su alegría. Estoy dibujando. Sí, además, no mira pantalla en ningún momento, está a lo suyo. Con la chapetilla. Para abajo, sí. Es que tengo mucha prisa, ¿vale? Besito, besito, besito. Tengo mucha prisa. Era lo suyo. Estaba ahí tranquilamente. Pero luego hablando con Benet, joder, es que son 5 días, que no es nada, que parece un montón, pero ellos casi luego te das cuenta que ni se han enterado casi. Tú aquí ganándote para que puedan ellos ir al colegio. Exacto, aquí. Una semana entera aquí Exactamente, con los vale. amigos grabando unas Tranquilos, canciones. chicos, papá está en ello, ¿vale? Trabajando duro ahí, joder, qué tío. Ya está, bueno. Pues habrá que hacer las piparras, ¿no? Ah, bueno, la tío, ni me picáis, ¿vale? O sea, hasta ahí podría hasta haber valido, pero luego ya te has venido arriba ahí con el... Olvídate del tiki 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 traca. con el tiki 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 tiki. Olvídate de la rítmica, intenta estar dentro del ritmo sin estar tocando. Empieza bien. Ni 3 segundos. Ni 3 segundos. Espérate. Ha empezado así con la puerta. ¿Hay alguien? ¡Hombre, cómo está! Puto Víctor. Tienes más razón que un santo. Ya cuando has empezado ya... Ya he dicho, hostia, esta es la mía. Dame el monopatio que bajo la cuesta. Como no dices nada, voy a seguir. Oye, la canción es así, y entonces así hay que grabarla. Y yo pienso, bueno, pero se le puede dar un poco de colorcito. Y si el colorcito viene con guitarras... Ahí ya... Bien. Allá vamos teniendo algo que... Sí, te va saliendo barriga ya de B.B. King. Vamos a por Que los tirantes. funciona. Venga. Igual peco de querer meter más cosas de las que hacen falta
Y ahí en el solo ese, pues que iba a meter. Luego creo que metí como 4 frasecitas, pero voy a poner ahí, hacer tapping. La luz se apagó y se paró el reloj. Tocar el bajo, eso yo sé perfectamente mis limitaciones, lo que puedo hacer, o sea que no me va a costar mucho, la verdad. Pero cantando sí que sé que me puede costar. Cuando estábamos en Eureka eché a todo el mundo, vinieron a vernos unos amigos y les dije que se fueran porque no podía. O sea, no podía. Yo soy muy tímido y me puse muy nervioso y dije, no, iros de aquí porque es que no voy a ser capaz. Yo, perdón. Sí, habla, está. En los estribillos le intenté un poquito más de garra. O sea, me parece que iba igual la estrofa, pero el estribillo faltaba un pelín de... Ya, es que llego de sin chicha. aire. Javi es cañero. Javi es que es muy perfeccionista en todo lo que hace y entonces te exige mucho. Que Junior tiene cosas a veces... Sí, por tocar los cojones. Fui feliz 2 años de mi vida, tío. Los 2 años que se sacan. Porque es verdad que luego tú grabas una cosa y está ahí para toda la vida. Entonces él aprendió eso hace mucho tiempo y desde entonces no deja pasar una. En el aire ni pasa nada, quiero bañarme en el agua. No sé qué me pasa contigo, te miro y me siento perdido. Cuando no está nada tiene sentido y en nada me he convertido. No es tu problema, es el mío, pero le saca partido y no se le hace son amigo. No quiero que te cruce ya mi camino. Igual por eso, porque sabes que lo tienes que hacer, no le das más vueltas a la cabeza y dices, mira, hay que hacerlo y ya está. Libre otra vez. No falle, ¿eh? Libre otra vez. Y además cantas con toda la música ya puesta y tal, y muy bien. Cosa que otras veces no me ha pasado. Eso en Eureka, en el de Gota a Gota, es que lo pasé fatal. La toma está increíble, en mi opinión, en este momento. A lo mejor mañana por la mañana digo, vaya puta mierda, pero ahora mismo me ha parecido brutal. Y es una canción que no le veo la opción de repetir muchas tomas. Es decir, a diferencia de otros temas que son melódicos y que lo que hay que hacer es cantarlo y afinarlo, aquí hay una cosa que tiene que ver con el momento de la interpretación. Pues a Dani le ha encantado. Y nada, se ha quedado el tío como sorprendido, que a mí me sorprende más todavía, porque digo, bueno, pues de puta madre, la verdad. Yo echaría otra toma por si acaso, ¿no? Es que me da miedo que luego digamos, hostia, esto está un poco out. Más que doblar, que sea... No, bueno, de lo que se trata es de oírla de nuevo y si hay algo que nos guste, repetirlo. Vale, yo era por A tener ver, como un backup. Podemos hacer, evidentemente, se pueden hacer muchas tomas. A ver, yo de primeras compro esta. Vale. Y además es que me gusta la idea de que te la hayas hecho a la primera. Es decir, es como que me da la sensación de que es muy natural, muy espontánea. Puedes grabarla 16 veces y dejar una como muy perfecta, pero vamos a perder esa frescura que tiene esta que te ha venido como zasca. Estoy de buen rollo, tengo que cantar este tema y te ha salido con una naturalidad muy guay. Vale, pues... Vamos a hacer otra, porque Javi quiere. Yo disfruto mucho, me encanta, pero sufro mucho cuando algo no está saliendo como yo quiero. Lo veo un poco... o sea, no sé, un poco desafinado, quizás. Claro, pero a mí esas son las cosas que me preocupan bastante poco hoy, en estos tiempos ya. Y nada, y por mí, mira, mejor que mejor, así no tengo que hacer más. Llega un momento en que o sea, yo me pongo nervioso, entonces si sale bien a la primera, pues, una maravilla. Es una experiencia que hace mucho que no teníamos, ¿no? Separarte de tu familia, todos los que somos padres sabemos que no es algo que lleves deseando, pero es algo que dices, coño, es tan raro estar te lleva a otro sitio de una libertad absoluta y más de poderte pues inmiscuir el problema. Son unos cabrones. Para mí es guay esta semana. 2 semanas, no sé ya. No, hombre, de semanas es mucho. 2 semanas igual. Porque eres padre. Os mando a tomar por curiosidad. Claro, yo 2 semanas y 3 y 4 y 5. Yo sí. Nos conocemos tanto que antes estabas una semana que te ibas de vacaciones todos juntos y ahora es como volver y es igual. ¿No? O sea, estás igual con tus amigos. Que no haya tampoco tele o lo que sea. Hombre, exactamente. Que estés aquí y digas, estamos aquí cenando. Los 4. Y hemos empezado a cenar, no sé, a las 9:30, 10. Y son las 3:19. Y estamos aquí de charleta tan a gusto. Totalmente.
Y esto es como un clímax de todos los putos ensayos, de los jueves hasta las 1000, los domingos por la mañana. O sea, Y es de darle como muchas un- vueltas a... Pero por eso yo he dicho antes que soy consciente de la importancia que tiene esto porque agrupa dos cosas importantes, ¿no? Que es la amistad, que joder, que es muy difícil, una amistad durante tantos años y con esta intensidad o esta complicidad, y a la parte hacer un proyecto en común, tener un grupo de música y tener el mismo interés en lo mismo al mismo grado. No es que haya alguien, bueno, Sí. tal, no. O sea, que es que ahora mismo es, porque para todos es algo que sabes que es de lo más importante que vas a hacer en tu vida. Bueno, yo lo que pienso que es cojonudo es que el sábado nos vamos a despedir y el lunes vamos a decir que cuando ensayamos. que va a ser así, o sea, porque... Hay que seguir, sí. Claro. Vale, pues ya tenemos. Ya tenemos. También pegó. Ya tenemos. Ya tenemos. Ya pegó. Pues nada, artículos a tomar por culo. No, yo lo tengo claro. De lo que más me llena mi vida, esa semana, esos momentos, hay que repetirlos cada 2 años como poco. Como les he dicho a estos. Yo me tiro aquí un mes y vuelvo a casa. Me ve hablar Malena y dice, ¿pero tú eres gilipollas? Con una semana te lo va a decir, yo creo. Sí. Hubo que cuadrar fechas, hubo que cuadrar familias, hubo que cuadrar un montón de cosas, pero al final lo haces y es que, claro, dices, no hay duda de que esto ha sido una decisión buenísima para el grupo, para mí como músico, para el disco. Esto es... Le quiero grabar unos coros en cara. Marca de la casa, tío. Estoy dando Engárate. el compromiso personal de... A Javi nos podemos ir, luego vemos a ver, que se coja un tren, ¿no? Sí. Entiendo que habrá muchos grupos que luego su relación de amistad se vaya al carajo porque, joder, es que es muy intenso y cada uno tiene su ego, su orgullito. Tom Petty decía, si vas a buscar una banda, vete a tu pueblo, que es gente que habla como tú y que te entiende, entonces les vas a explicar las cosas. Entonces, ¿cuándo volvéis, Javi? ¿Aquí? Sí. El mes que viene. Pues, vamos, no sé. Pero si tenemos más canciones, yo me vendría aquí, de cabeza. Así que me ha encantado todo. Venga, Víctor, dame un resumen de la semana. Si es que luego se ríen de mí. Así pues. ¿Te pones serio, tío? Rapidito. Así se ha pasado muy rápido. Esto, la verdad es que otra semanita para disfrutar. Pero bueno, que lo hemos pasado. Ya sabes cómo lo hemos pasado. Mejor que bien. Vamos, cachete. Uf, casi. Ya estás. ¿Lo notas? A una hormiga. A una hormiga. ¿Por, mamá? No tiene ninguna, es malísimo. Bueno, chicos, yo me voy. Me voy a impartir conocimiento. Un besito. Mira, lo acabo de ver. Luego te veo, que hoy vais a hacer una clase de teatro abierta, padres. Tiene que irse y yo tengo que ocuparme de algo aquí, con lo cual tengo menos tiempo, ¿no?, para mí. Pero como él tiene esa dedicación a algo que le gusta, pues entiende la dedicación que yo pueda tener por otras cosas. No es algo incompatible la familia con cómo está Novatenga y lo que hacen. Buena grabación, a ver si os cunden. Ay. Que Belén es imperial. Probablemente es lo mejor que me ha pasado en la vida a mí. O sea, sí, los hijos, yo tengo mucha suerte en mi familia, pero encontrarme con una persona que, yo qué sé, que todos los días me río, que cada fase que hemos tenido de la vida nos hemos entendido tan bien y no sé, o sea, suerte, vamos. Es que no sé. Bueno,
Y como al lobo le gustaba merendar personas, todos los habitantes del pequeño pueblo le tenían mucho miedo. Para Tomás y para Miguel, Javi es súper padre, no sé. A nivel pareja y a nivel vida creo que le ha dado muchísima felicidad. O sea, y también al grupo, o sea, como que ha irradiado felicidad a todas las parcelas de su vida. O sea. Mira, no se va a acabar cómo te meas en directo. Luego están las preocupaciones, el no parar, estamos los dos mucho más delgados porque no paramos, pero creo que la balanza es a todo mucho mejor. Pero espera, no te lo pongas ahora, nos lo ponemos en el coche. Vale. Carnaval, carnaval. Porque si no... Carnaval. ¿De qué es? ¿Y tú de qué vas, Pepa? ¿De Yo, oficinista aburrido. Ah, con traje. No, con traje ya no me pongo Sí, traje, con por traje. suerte. ¿Por qué? Tú vas con camisa, hombre, al trabajo vas con Pero camisa. antes iba con traje, ¿sabes? ¿En serio? Sí. ¡Ay, madre! Y me lloro. Pero iba un poco ridículo. Yo de abogado me siento un poco impostor, porque tengo una paciencia para la música o para pintar que no la tengo para abogado. Lo dice con poco cariño, pero cuando dice que trabaja en una oficina, pero que dice que hace eso porque se lo equipara a Tomás como con el fútbol, ¿no? Tomás a veces se enfada, claro, te vas otra vez a ensayar, nos dejas. Y Javi dice, ¿a ti te gusta ensayar? Y Tomás, sí, pues a mí me gusta ensayar. Entonces lo tienen como, es lo que a papá le gusta hacer, pero no es trabajo. ¿Ponemos los gorros o qué? Sí, yo ya lo tengo. Papá, se me ha roto. Joder, bueno, lo arreglamos ahora con Inma, ¿vale? Aunque sea un poco... ¡Adiós! Venga. ¿Dónde está el estudio de Dani? En Vicálvaro. Sí, está un poco a tomar por culo, la verdad. Ahí grabamos el de Gota a Gota de Eureka, el último de Eureka, vamos, y el otro, el de Ogaten, el primero lo grabamos ahí. O sea, mola el sitio, Yo creo que lo suyo hubiera sido acabarlo en Gárate. El estarse un día más y acabarlo allí. Antes de la pandemia, la verdad es que el 80% de lo que hacía eran discos grabados por mí. Entonces venía mucho más. Pero... Ya se lo graba casi toda la gente. Pero bueno, no, es que no se lo graba casi toda la gente, pero hay mucha gente que se graba. Pero aquí era después de, no sé, 3 meses o 4 meses después, volver, íbamos con miedo porque no nos acordábamos de cómo había sonado. A ver si nos lo pasamos muy bien comiendo fabada, pero luego en realidad no rendimos lo que había que rendir. ¿Te lo has escuchado otra vez, Dani? ¿Te lo has escuchado alguna otra vez o vienes aquí ya...? No, esto cuando volvimos nos abrí para ver que estaba todo y no lo he vuelto a ver, si es que no paraba. Y estás rematando, no estás empezando. O sea, son estados mentales muy diferentes. Y no te da tiempo a estar ni tan emocionado ni tan concentrado. Con prisas, porque si no, ir al día siguiente ya es un lío y te tienes que pedir un permiso en el trabajo y hablar con, no sé, con tu pareja para que... Sí, entonces, es muy distinto. Si no queréis que pierda agresividad, no puede ser ningún fraseo ni ninguna cosa tipo melódico, porque entonces perdemos la contundencia del arreglo. ¿Algo así eres tú? Sí, esa a mí sí me... Algo así, bueno, son propuestas que os hago por si os parece. Las expectativas van cambiando con los años respecto a cuando sacas un disco de con este lo vamos a petar. O que ya sabes que y lo más bonito y lo que ves que te merece más la pena es la pura canción en el local, cuando la empiezas a disfrutar, cuando la haces. Si te quedas en casa te vas a perder la penúltima vez que nos escapamos. Una parte muy importante es lo que Pablo toca en casa, le sale una cancioncilla y entonces a partir de ahí empezamos a trabajarla, a darle sentido, construcción narrativa y un poquito lo que es completar una canción. Era más rápido. Un poco más rápido, sí. Pues poco a poco la vamos arreglando.
somos lentos, pero sabemos lo que hay que hacer. Penúltima vez que nos escapamos y ahí. Y volver luego después. No hay estribillo, ¿no? Ya, sí, sé lo que... Pero me pasa que en el medio dejaría un hueco antes de seguir cantando. Somos exigentes y bueno, ya te digo, no somos unos cracks componiendo. Pero que yo estoy con Víctor, que le falta... Por eso lo otro sí me he cambiado un poco. Ya, pero ya, una parte y otra, tú vas sí, así. que ya, pero te digo que tú... No, Se no me te queda empieces a enfadar, estamos opinando, tío. Ya, tronco, pero es que traigo una, la cambiamos el otro día y a la semana siguiente la traigo toda cambiada, o sea, que... Sí, pero bueno, pero es que Sí, eso no pero quiere decir que esté Pablo, bien. no te enfades, Sí, que no por me eso enfado. hay nuevos comentarios. Que no me enfado. Ya, claro, pero es que así no avanzamos en la puta vida. Sí. Pues ahí en esta canción precisamente yo le he estado dando vueltas 500 millones de veces, entonces llego al local y digo, tengo la solución. La tocamos y en un momento me dicen, eso es una puta mierda. Y entonces digo, pues iros muertos a la mierda. Y ellos, no, pues te vas tú. No, coño, a mí me pide algo, solo te estoy diciendo. Me parece guay, la idea guay. Muy bien, Pablo, bien hecho, good job. Pero, ¿se puede avanzar o no? Javi es el primer jurado de todas las cosas que hace Pablo. Es su filtro y a veces su muro, porque hay cosas que a Javi no le gustan y Pablo como que se queda ahí como trancado y nunca las vuelven a tocar. Bueno, estamos haciendo comentarios, que no hacemos nada. Si te quieres cabrear, nos cabreamos todos. Y no hacemos un puto me quiero comentario. cabrear. Bueno, pues ya ¿No está. te enfades tú? No, coño, no se te puede tocar, ¿o qué? No, coño. Ya me acabo No, yo cabreando, entiendo pues. lo que... A ver, porque Pablo es el que más le da, pero de todas maneras, que tampoco pasa nada. Pero es que evidentemente las canciones salen de esto. Es una discusión que ocurren y siempre van a ocurrir y que es bueno que ocurra también, no que todo el mundo diga sí a todo, porque entonces quiere decir que no te importa, ¿no? Oye, no pensaba que estaba hecha ya, pero digo que no me parece mal la evolución de todo, lo que pasa es que claro, no puede ser todo el rato. Y luego ahí está también el componente fraternal. Que luego te enfadas con tu hermano. Así, no te enfades. O sea, yo qué sé, o que Pablo y yo nos enfadamos así. Que como cuando haces la lista de tus amigos, pues Pablo sería mi mejor amigo, pero no puede serlo porque es mi hermano. Pues yo sería mi mejor amigo. El que más gracia me hace del mundo es mi hermano, el que más listo me parece que es mi hermano, el que mejor toca la guitarra del mundo me parece que es mi hermano y todo es mi hermano. Acabamos juntos hasta en un grupo de música que podía haberse nos dado mal a cualquiera tocar, ¿no? Pero resulta que Javi se pone a tocar la guitarra y yo digo, joder, qué cabrón, se toca mejor que cualquiera de mis amigos. Voy a tener que coger yo el bajo, me cago en 10, pero me da igual porque era mi hermano y me hace más ilusión que la toque bien que tocarla yo. Y además ese día en concreto igual se pone a enseñarnos algo y antes de que acabe ya le estamos dando opiniones. En lugar de que a veces deberíamos decir, oye, acaba, tal. Y generalmente él se lo toma súper bien, pero es verdad que a veces pues se le infla las pelotas, como es normal, como a todos, ¿no? Me gusta bastante cómo suena, por ejemplo, los bongos, o sea, me mola cómo suena. Y el checker está más alto en esta segunda, que también en las partes de estrofa mola que tenga más presencia. El checker. Nosotros con Dani, y generalmente como hemos trabajado es tú grabas, le das un tiempo y Dani nos va mandando cosas. ¿Cuál es la que os llegó ayer? La de Ángel de la Buena. Ángel de la Buena, roto. ¿Y hoy cuál ha mandado? Cristal. ¿Roto? ¿Por qué es roto? Está roto por dentro. Ah. Y entonces lo oyes en el coche, lo oyes con los cascos. Lo oyes, yo me lo pongo en el típico altavoz, el tubo. Se nota mucho ahora que todavía no está masterizada, ¿no? Luego él lo pasa por tal y todo como que empaca más. Ya, es que Sí, eso pero- es un poco trampa, pero porque labor- si no lo escuchas del final... No, pero la mezcla es la Pero que... luego te manda el máster, lo importante es la mezcla. Y entonces el otro día, pues justo estábamos en el local para ensayar y nos fuimos ahí al coche a oírlo. De la primera veníamos viciados porque todos lo habíamos escuchado y ya tenías como tus referencias. A mí lo de la voz aquí no me ha... No, lo de la voz no, sí. Aquí la he oído perfecta. Luego tú tío. porque estás oyendo de Víctor más, pero... No, claro, porque la los que- cascos oigo a Víctor tú aquí en la fueras derecha todo el un rato, pero oyente aquí... estándar. Pero la otra fue una alegría, de joder, esto suena súper bien. Suena... Ahora que estamos bien, ahora que siendo igual, todo parece tan diferente. Que yo para eso luego también soy muy cenizo porque estoy, bueno, sí, suena bien, pero luego yo en casa... Me parece que suena pepinísimo. Pepín. Suena muy guay, muy Pepín. alegre. Muy Sí, fresquita, ¿eh? muy alegre, Sí. tío.
¿Cuál era la última? Me gustaría que sonase, por ejemplo, en la radio, que la gente lo oyese. O sea, no te digo ya llegar a un público súper mainstream, pero decir, joder, qué bien, voy a tocar en Madrid, no tengo que andar preocupándome ni llamando a los amigos y todo. Pues no sé, tal. Y digo, deja a los niños con un canguro. Tal. No, porque bastante ya les tengo que agradecer que hayan venido tantas veces. Muchas gracias por venir, por ser tan buena gente con nosotros. Ser muy felices. Tenemos el concierto que tenemos ahora, el 19 de mayo, pero claro, como no sale el disco ni nada, es presentarlo sin presentarlo, porque en realidad la gente lo va a escuchar ahí y no va a poder volver a escuchar esa canción a no ser que venga a vernos al local o que haya otro concierto. Todos los problemas se van con la brisa. Me da un poco pena que sea así, la verdad, porque, coño, yo creo que nos merecemos, después de haber, pues poder presentarlo en condiciones, pero es un poco nuestro sino. No sé cuándo me puse nervioso, cuando me mandó Javi el guión y eso, para decir, hostia, me tengo que acordar que después de esta canción tengo que decir esto y esto. Eso me pone un poco nervioso. Pero... Quítate esa conciencia ahí que te machaca. Sí. Que te va a salir guay. Su misión o su objetivo no es ser famosos ni ser el mejor grupo de la historia de la música ni nada de eso, sino es una cosa, es como más como sobre amistad. ¿Cuántos años llevan ustedes juntos, por cierto? Pablo y Víctor desde el 97. Hazme matemáticas, ¿esos cuántos años son? 26. Vale. Mira que se Agüita sala. Me quieren agüita, ¿eh? Está claro que con el hilo conductor de la música al final pues creas una familia que claro, al final el roce hace el cariño y cuando te estás juntando continuamente, que encima son amigos, para tener un objetivo común y algo a lo que coges tanto cariño. Pero ustedes no se queman. Ustedes porque no no se queman tenemos nunca. éxito. Claro, tenemos porque no hemos éxito. dado un tour de 80 conciertos en verano. Bueno, pero se ven todos los días y quedan todos los fines de semana y que son familia sin serlo, pero... A ver, nosotros las decisiones que tomamos son muy... ¿Vamos a Gárate? Venga, sí. Y si no, pues tampoco pasa nada. ¿Hacemos las camisetas? Javi las hace. No, bueno, pues no las hacemos. Nunca. Pero ahí sería en plan, oye, hay que ir, imagínate, no sé, venga, hay que ir a la entrevista de no sé qué, no sé cuántos, ¿y quién va? Joder, siempre voy yo, o sea, como cosas de esas. Desde luego sería un contexto muy diferente al que es ahora y habría tensiones, estoy convencido, pero estoy de acuerdo con Pablo que, bueno, que el punto de partida como que es diferente, ¿no? Y eso también suma. Pero habría tensiones, claro, porque de repente la responsabilidad se multiplicaría por un montón. O sea, sería otra cosa. ¿Me alegraría por él? Sí, sí. Igual luego él dice, hostia, tampoco era lo que yo... Porque él tiene ese pensamiento también. De, bueno, a lo mejor estoy idealizándolo mucho y tampoco es la vida que yo quiero. Pero yo creo que sí. Yo sí tengo como la sensación de que, coño, de que hay algo nuevo así, como que enseñar algo con más gracia, no sé. Hombre, es que si no, nos quedábamos aquí y no tocábamos en directo. O sea, yo creo que... La ilusión de tocar. Hay que tener ilusión. Luego Belén siempre dice, va, cuando seáis viejos seguiréis tocando. Pero luego puede llegar un momento que las cosas no funcionen o porque simplemente nosotros no demos para más. Me veo que pudiese acabarse el grupo, pero no me veo fuera de la vida de Pablo, de Areta y de Víctor. La putada es que la gente no haya escuchado los temas nuevos para mañana. Eso es un poco la putada. Empiezo a visualizar que igual, sí, que igual el proyecto en algún momento, como todo, pues se acaba o deja de ser lo que era y se acaba por eso. Siento que nos liamos mucho con muchas cosas, que somos muy cabezones, que podíamos estar en otro punto ahora mismo o no, pero podíamos haber hecho ciertas cosas mejor. Sí, hombre, que al final tocas 6 canciones nuevas, que también, pero que no te quedas... Bueno, ya es lo que hay. Que... No sé. El caso es que mientras haya energía, deberían seguir, ¿no? Si lo importante es pasárselo bien. Sí. Y ya está. Y lo demás es fliparse. Ya tenemos mucha edad. O flípate mañana. Yo creo que el grupo como tal seguirá. A lo mejor llegará un momento en que digan, no nos merece la pena grabar un disco. Pero el reunirse, yo creo que mientras puedan, por salud y porque nadie se vaya de Madrid, yo creo que no se va a acabar. Seguirá guay, además irán luego sus hijos a verles, yo creo que sí, que además debe ser muy bonito eso.
Hace 3 años un amigo nuestro que estaba muy loco dijo que sería una buena idea grabar un documental sobre nosotros. 4 tolais con 40 años que siguen poniendo la misma, más de 40 años que siguen poniendo... Sí, nos estamos quitando años ya. Ilusión a la música como si tuvieran 20 y nos ha seguido por todos lados durante 3 años y hoy nos dijo el otro día que era su último día y que ya acababa y nos da mucha pena. Y por eso esta canción, que va sobre lo que nos pasa a los grupos como nosotros, se la dedicamos a él. Se llama Angie, va por ti, José. Una machina. De repente, o sea, lo he pensado, pero como si me lo dijera alguien, en plan, en octubre la sala soy. Además hay que pasárselo bien, lo demás es fliparse. Siempre puede haber una oportunidad. Y bueno, pues sé que es más difícil con los años porque la música tiene mucho de imagen, de hacer otro tipo de historias, pero hay muchísimos ejemplos de gente que mayor pues ha salido adelante y, oye, puede ser un año, puede ser un mes, pero bueno, vivirlo no me importaría nada. Ni las personas mayores lo quieren esto. Bueno, alguno querrá el disco, digo yo. Igual, ya, pero ¿No? nos renta más las reps en Spotify. Pero hombre... De regalo, aparte cuando regalas... Exacto, el que lo quiera se lo regaláis. Yo qué sé. Sí, pero es que cuando regalan las cosas ya sabes lo que pasa. Son muy pesimistas, son muy negativos. Muy de, sí, seguro que no. Entonces ese, sí, seguro que no, yo creo que un poco no les ha permitido verse, visualizarse bien ahí. ¿Te dicen cuántas se han vendido o no? Lo podía preguntar, pero no quería preguntar. ¿Le puedes preguntar al dueño de la sala? ¿O? Sí, igual puedo preguntar. Ahora le pregunto a Juan. ¿Cuántas entradas crees que hemos vendido? Pues no sé, 100. Aret, ven. Ven. ¿Cuántas entradas crees que hemos vendido? Di un número. No sé. 124. 124, hostia. De 140. 140 de la... Ahora que decís a Víctor, ¿no? Iba a decir 80. Yo iba a decir 60, pero he dicho, hostia, que de entrada. Les vendría bien que pasase algo sin mucho esfuerzo. Pero claro, eso pasa una vez uno dentro de 1 millón, ¿no? Bueno, es el récord de Batenga, ¿no? 120 personas. 120 personas. A tope. Ojo, está viendo ahí una... ¿Está Víctor? ¿Has reído? Está optimista, Víctor. No le está saliendo un comentario cínico, con los 124. Porque yo soy realista, vosotros sí, o sea, vais ahí de... No, porque puede que se pase por la sala, entonces, y diciendo, pero a estas alturas... Pero, hombre, 124 bien, ¿no? O sea, no me imagino una vida sin la música. No sin la música, sin esto. Porque... Sí, es una casilla muy grande en mi vida. Es muy importante. De hecho, cuando te vas de vacaciones, llevamos ya 2 semanas o un mes sin ensayar, ya empieza a picar. Es decir, necesito esto, lo necesito por completo. ¿Qué pasa, gentuza? Es el que menos cambia, cabrón. ¿Qué pasa? Pablito, ¿cómo estamos? ¿Por qué lo hacen? Si saben que no les va a ir a nada y nosotros al final dices, ¿por qué quieres jugar al fútbol con tus amigos si ya no vas a jugar al primer? ¿Y qué más da? ¿Y por qué sigues tocando si tienes 40 años, 43? ¿Qué voy a hacer? O sea, porque si es inevitable la edad, ¿no? El paso del tiempo no puedes hacerle nada, pues sigue haciendo lo que te salga de las bolas. Todo vendido, es sold out oficial. Sí, sold out, sí. Segundo sold out. ¡Vamos, hombre! Así son. Espera, segundo sold out. Puedo decirte tranquilamente que no puedo dejar de tocar o de tener la música presente, porque me aporta un montón, me llena, me lleva a unas sensaciones que realmente las disfruto. Yo creo que cuando la gente va madurando, cuando maduramos, se pierden muchas cosas, se gana mucha experiencia, pero se pierde un poco las ganas de vivir. Todo te parece lo mismo, no te sorprende nada y en mi caso yo no quiero perder eso, no quiero perder la ilusión de hacer una canción que sea mejor que la que hice antes y yo necesito pues hacer cosas nuevas y no digo, no, yo ya lo hice todo muy bien en Eureka, ya pasó. Pues entonces me pego un tiro, o sea, es que no lo veo.
Vamos, que yo no me he acabado. Que no hay edad para hacer cosas que te entretengan. Y a veces por complejos o por mierdas internas no te dejas ir. Y dices, joder, si a mí me encanta ir a clase de zumba, me voy a ir con las señoras de clase de zumba y me lo paso de lujo. Y si tengo 45 años y tengo barriga y mis amigos se chotean, pues yo tengo 41 años y me voy a tocar la guitarra y luego me subo a un escenario y hago el idiota. Y sí, pues claro, alguno me verá y dirá, menudo flipado. Pues sí, pues claro que porque estoy flipadísimo, claro, me lo paso bomba, joder. Qué calor hace en la playa, brilla el sol y quema mi piel y la ciudad dejé tan lejos que ya no sé si volveré. Yeah, yeah. Oh, baby. No, digo, ese es huevo, ¿no? Espera, ¿qué pasó, chico? Otra vuelta. ¿Qué Otra pasó? vuelta. Hey, come on. Me cansa de las mañanas de ser como un pez fuera del agua. Y ahora que he encontrado la calma, no quiero irme de aquí, que bien estoy así. Wow. Nos pusimos a tocar, no había nadie en el local. El camarero y pocos más. Toca ya, toca ya. Después de tanto tiempo hemos acabado aquí. No fue lo que soñamos, pero nos vamos a dejar el alma en este bar y el lunes a trabajar como todos los demás. Una resaca mundial, no nos podemos quejar.